Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Padre Santo, porque tú nos permites venir a dar estas clases acerca de la palabra de verdad, estas clases bíblicas, las cuales las hacemos con el propósito de alcanzar a esas ovejas, Señor, a las cuales tú quieres alcanzar a través de tu palabra, para que haya vida y vida en abundancia en cada uno de nosotros, en cada uno de ellos, Padre Santo. Gracias, Señor, por usarnos como ministro competente del nuevo pacto para que podamos alcanzar a tu pueblo, Señor. Cada semana traemos un manojo de palabra. Es algo que preparamos con amor, sabiendo que la palabra es Cristo y que Cristo, el Evangelio que debemos anunciarle, Él quiere darse a conocer en nuestras vidas, de una manera que nosotros aprendamos cada día a ser más de Él y menos de nosotros, que llegamos en la carrera a la altura del varón perfecto. Señor, gracias, Padre Santo, porque tú nos lo permites al darnos a conocer tu palabra. Sabemos que en tu palabra somos santificados cada día. Sabemos que en tu palabra, Señor, nuestra fe crece, esa fe que tú nos diste, Señor, Padre Santo, para que nosotros seamos ese pueblo tuyo, esa nación santa, ese divino tesoro, del cual tú hablas en tus palabras, Señor. Gracias, Señor, porque tú prometiste que te iba a hacer un pueblo de donde no había pueblo, para regalártelo a ti mismo. Y hemos creído en tu palabra y sabemos, Padre, que la iglesia es tu pueblo, ese pueblo que tú creaste en ti. Como lo dijiste, en esta roca constituiré mi iglesia. Y así mismo ha sido y así sigue siendo, Padre Santo. La fe en Jesucristo no hace su iglesia. Somos el cuerpo y Él es nuestra cabeza. Gracias, Padre Santo. Así que vamos a continuar profundizando en la palabra, conociendo que en la palabra está el propósito de Dios para nuestras vidas. Usted, donde quiera que está, donde quiera que esté recibiendo esta palabra, es especial para usted, de parte del Espíritu Santo. Porque no somos una escuela de cristianismo práctico con un propósito personal o institucional, no. Nosotros traemos esta clase de manera abierta para que todos los hermanos en Cristo, no importa cuál sea su denominación, donde se esté congregando, porque podemos tener la misma fe y muchas diferentes escuelas para aprender de la palabra, pero en esta creo que nos unimos en el amor de la palabra, en el amor de Cristo y en el perdón del cual hemos sido otorgados de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ama, nos perdona y nos acepta. Y es por eso que le predicamos esta palabra sin ningún tipo de contaminación religiosa, solo con la intención de que la palabra llegue a usted y usted conozca más de Cristo, y que usted se identifique más con la naturaleza verdadera suya, porque Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para traernos a su luz admirable. Él murió en la cruz del Calvario para hacernos su nación santa. Él murió en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. Él murió en la cruz del Calvario para redimirnos. Él murió en la cruz del Calvario para justificarnos. Él murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Y todas estas cosas las consumó y la logró para usted y para mí. Esas son las buenas nuevas, que todas estas cosas ya Cristo las consiguió. No es que te va a salvar, sino que te salvó cuando en la cruz del Calvario Él pagó por todos tus pecados y te reconcilió para con Dios. Entonces ya ahí tú eres una persona justificada. Lo justo somos nosotros, los que hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo, por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe es la que te identifica con tu Padre Dios, porque tú despiertas y te das cuenta que tienes fe, es porque has sido uno de los elegidos del Señor, a los cuales Él predestinó para darle fe y manifestar esta salvación tan grande. Es por eso que quiero que te sientas que eres el hijo amado de Dios, que eres la hija amada de Dios, porque Él te tiene en alta consideración, ya que dio a su único hijo para que por ti
y por mí Él muriera en la cruz del Calvario. Y así fuimos nosotros justificados, fuimos reconciliados y fuimos hechos esa nación santa, ese divino tesoro en Cristo Jesús. Dios es bueno y misericordioso, y a Él le damos la gracia por tanta misericordia que ha tenido para con nosotros en su Hijo. Estamos en Gálatas 6, consideraciones sobre la vida cristiana. Gálatas 6, hermanos, esto es Pablo hablándole a los Gálatas y ahora hablándonos a cada uno de nosotros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos a los otros las cargas de los otros, y cumplí así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Restauración de los sorprendidos en el pecado. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguno fuese sorprendido en alguna falta. Pablo reconoce que puede haber entre los cristianos de Galacia que han sido sorprendidos en alguna transgresión. Pablo no parece eliminar a los que sorprendieron a los hermanos. Sin embargo, no debe permanecer en el lugar de donde fue sorprendido. La idea es la de alguien que ha caído en el pecado, encontrándose ellos mismos atrapados en un lugar que nunca pensaron que estarían sorprendidos. Contiene la idea de caer, no es deliberado. La planeación, aspecto de pecado que se destaca aquí, sino más bien el elemento inconsciente. Restaurar a tal, los sorprendidos necesitan ser restaurados. Ellos no deben ser ignorados, ellos no deben ser excusados, ellos no están para ser destruidos. El objetivo es siempre la restauración. Restaurar a uno de esos con el espíritu de mansedumbre. La restauración siempre debe hacerse con espíritu de mansedumbre, con plena comprensión de nuestra propia debilidad y corrupción. Que hacen la restauración deben evitar la tentación del orgullo, así también como con la misma tentación con aquello que el restaurado lucha, con la misma tentación que aquellos que el restaurado lucha. La influencia de los legalistas entre los Gálatas hizo esta advertencia necesaria. Nada revela la maldad del legalismo mejor que la forma en que los legalistas tratan a los que han pecado. Gálatas 6:1. Llevar las cargas de otros y cumplir así la ley de Cristo, porque si alguno se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse en sí mismo y no en otro. Para cada uno llevará su propia carga. Llevar la carga unos de los otros
Cuando Pablo nos lleva a la idea de alguien sorprendido en alguna falta, se pinta la imagen de una persona hundida bajo una carga pesada. Ahora se expande la idea de alentar a todos los cristianos a llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Como llevamos las cargas los unos de los otros, estamos cumpliendo con la simple ley de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Eso es Juan 13, 34 al 35. Si alguien cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. ¿Qué nos impedirá tener carga de otros y el cumplir la ley de Cristo? El orgullo que es cuando alguien cree ser no siendo nada, a menudo es el orgullo que nos impide ministrar unos a otros como deberíamos. Pablo escribe con la misma idea detrás de Filipenses 2, 3 al 4, en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, que cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Se engaña a sí mismo. Hay pocas cosas más. El autoengaño que el orgullo. Para estar orgulloso es estar ciego a los dones de Dios dados gratuitamente, ciego ante nuestro pecado, ya la privación, ciego ante lo bueno en los demás y ciego a la locura de egocentrismo dado libremente. Para que cada uno examine su propia obra, en lugar de engañarnos a nosotros mismos, debemos tener un cuidado y un examen sobrio de nuestras obras ante de Dios. Si no lo hacemos y si seguimos con nuestro autoengaño, entonces podemos pensar que nuestras obras son aprobadas delante de Dios, cuando en realidad no lo son. Queremos tener nuestro trabajo aprobado delante de Dios, para que nuestro gozo en el día de la recompensa pueda ser para nuestro propio trabajo, cara a Dios, y no en el trabajo de otro. A continuación tendrá motivo de gloriarse en sí mismo y no en otro. Tiene una relevancia especial a los que predican y enseñan la palabra de Dios. Nos muestra que no podemos evaluarnos a nosotros mismos, simplemente en lo que los demás piensan o dicen de nosotros, si es bueno o malo. Para cada uno deberá llevar a cabo su propia carga, explica Pablo. La Biblia habla de un día en el que se examinarán las obras ante el Señor. Este es el tribunal de Cristo, descrito en Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En ese día cada uno llevará su propia carga. En Gálatas 6:2 habla de la necesidad de cuidar de otros en el cuerpo de Cristo. Hacer el bien a los demás en la familia de la fe. Gálatas 6:10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de cada cosa buena al que lo instruye. No se deje engañar. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansamos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los que son de la familia de la fe. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En este contexto de cuidar unos de otros, Pablo instruye a los que se les enseña a soportar
a soportar participación en todas las cosas buenas a lo que les enseñan. No se deje engañar, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Para aquellos que no se atreven a participar en todas las cosas buenas con las que les enseñan, Pablo les recuerda a principio de la siembra y la cosecha de Dios, sudar, a compartir todo lo bueno al que lo instruye. No es como tirar el dinero, es como plantar semillas, y lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si queremos aprovechar al espíritu, no debemos dudar de sembrar para el espíritu con cualquier recurso que Dios nos ha dado. El principio de lo que el hombre siembre o eso también segará, tiene aplicación más allá de dar y apoyar a los maestros y ministros. Cuenta con una aplicación general en la vida. Lo que tenemos es a menudo lo que ponemos. Sin embargo, Pablo no está promoviendo una ley de karma espiritual que asegura que obtendremos bien cuando hacemos el bien, o que siempre ponen mal cuando lo hacemos mal. Si hubiera una ley espiritual tan absoluta, seguramente sería de maldición para todos. En cambio, Pablo simplemente se refiere al principio de la siembra y la cosecha, a la manera en que manejamos nuestros recursos ante el Señor. Él usa la misma imagen en 1 Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. En 2 Corintios 9, 6, 10 nos dice: pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestras sementeras y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y no nos cansemos de hacer el bien, sigue Pablo, porque a su tiempo seguiremos si no desmayamos. Como sabiamente gestionamos nuestros recursos ante Dios en virtud del principio de la siembra y la cosecha, necesitamos paciencia. Esto se debe a que la cosecha no viene inmediatamente después de sembrar la semilla. Mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los que son de la familia de la fe. No desanimarse buscando hacer el bien con nuestros recursos y para hacer el bien a todos, pero especialmente a los que son de la familia de Dios. Cuando Pablo escribe, según tengamos oportunidad y vamos a hacer el bien, que evidentemente incluye a sí mismo en lo que escribe, él habla a sí mismo aquí tanto como a los Gálatas, debido al peligro conducido por los legalistas de aquello tiempo y de nuestro tiempo. La obra de Pablo entre los que aún no había realmente visto recompensado, por lo que tenía que recordar que no debe perder el ánimo tampoco. Dios es bueno y misericordioso. Estas enseñanzas son muy especiales porque son sensitivas al punto de que nosotros podemos ver como, por ejemplo, la tradición religiosa utiliza toda esta palabra para establecer sistema y de recompensa. El hecho de que usted quiere algo, usted tiene que aportar algo, y eso realmente no es lo que la palabra nos dice acá. La palabra nos llama a ser
condescendiente, a vivir una vida santa, a vivir en el amor, a tener misericordia por los demás, a compartir, esos frutos del Espíritu, de lo que estábamos hablando en la clase pasada, aplicarlo en esta palabra. Dice, porque él le dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Esa petición de Pablo nos la aplicamos a nosotros mismos, porque la religión nos enseña a que usted debe como explicarle y aplicarle las reglas para ser un buen cristiano, de cómo vestirse, de cómo andar, de cómo hacer, y todas esas reglas, todo el que se la está dando, el Señor le dice, mira que no tenga tú también falta, o que tú no tengas la misma falta, porque Él no nos mandó a hacer juicio acerca de cómo somos nosotros. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, Él murió por cada uno de lo que Él vino a salvar, no importando la condición de lo que estaban siendo salvados, sino la condición de aquel que estaba haciendo el sacrificio para conseguir la salvación para tantos. El Señor te alcanzó, el Señor sí quiere que tú sigas la santidad la cual Él te ha dado, que tú siga cultive la salvación, porque ahora tú eres parte de la familia celestial y como tanto debe honrar al Padre tuyo que es santo. Y es por esta razón que Él enseña la palabra y la obediencia en cuanto a cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos sorprendidos en falta, y que podamos restaurarnos los unos con los otros, entendiendo que también nosotros mismos podemos caer, que nosotros mismos podemos fallarle al Señor en cualquier tiempo, en cualquier momento, porque estamos en un cuerpo de muerte. Dice el Señor que no andemos con orgullo, tratando de restaurar a los demás, como que yo estoy bien y tú necesitas ser restaurado. Él no hizo eso cuando encontró al que estaba herido en el camino, el buen samaritano. Él lo cargó, lo limpió, lo curó y lo llevó a un buen resguardo y lo restauró y lo dejó a un buen resguardo con el mesonero. Y le dijo que todo lo que necesitara que se lo diera, porque Él iba a volver por él, Él va a volver por nosotros. Él nos restauró cuando estábamos caídos en el camino, en amor, en aceptación y en perdón. Pero nosotros queremos arreglar y restaurar al otro de acuerdo a nuestra perspectiva de bondad, de nuestra perspectiva de bienestar, porque nos vemos a nosotros mismos y nos llenamos de orgullo, y entonces vemos al hermano que te enfarta, no como a un hermano que necesita de la misericordia, de un hermano que lo restaure, sino a alguien que necesita que determine y que dictamine cuáles son las reglas para que esa persona pueda ser restaurada y que esa persona lo aplique por sí misma. Pero no se hacen imitadores de Cristo, que Él, si ve a alguien en el fango, se metía al fango con él para sacarlo de ahí y limpiarse los dos, porque así era que Él hacía. Él no acusó a la que le trajeron y se la arrojaron a los pies por sus pecados, ni le habló de su pecado. Él simplemente dijo, ¿dónde están los que te acusan? Pues yo tampoco te acuso. Eso se llama restaurar. ¿Y qué le dio Cristo cuando le dijo eso? La palabra. Le dijo, vete y no peque más. ¿Somos capaces de hacer eso igual que Cristo? No, empezamos a señalarlo, a denunciarlo desde el púlpito, a ponerlo en disciplina y a hacer toda esa ingeniería religiosa que hace que el hermano se sienta menos importante que cualquiera en la iglesia. Y ese que está caído es el que más necesita de Cristo, y es el que Cristo murió en la cruz del Calvario por él, para que usted no venga a aplicarle todas sus reglas religiosas y a señalarlo, sino a restaurarlo, a darle amor, a darle aceptación, a darle perdón, a darle la palabra, a dejarle saber cuánto él vale para Cristo. Eso se llama restaurar a un hermano. Eso se llama aplicar la mansedumbre y considerándote a ti mismo como si fuera tú el que estuviera ahí. Entonces tú lo levantas y lo llevas, y ese hermano va a querer cada día participar más de esa iglesia, donde hay hermanos que no lo señalan por lo que era o por lo que le estaba pasando, porque esa no era, esa era su condición temporaria, pero su verdad,
Su verdadera condición es en Cristo Jesús, y eso es lo que debe ser restaurado, que la persona entendamos que cada día debemos manifestar al Cristo de nuestra salvación que está en nosotros. Y ese Cristo es el que debe ser manifestado en amor, en aceptación y en perdón, no con señalamiento religioso. La religión es enemiga de Dios porque le acusa a su siervo, le acusa a sus ovejas y la condenan más de ahí, porque no son solo capaces de señalar el pecado del hermano, sino de señalarlo, acusarlo, incluso lo mandan hasta para el infierno. Mucho, ¿usted lo oye? Predicando y mandando gente porque se portan de aquella manera. Si cuando Cristo murió hubiera mandado a los que estaban mal para el infierno, no hubiera ni siquiera un solo. Es más, todavía hoy no hay un solo que pueda decir que no le falla a Dios, porque el que dice que no peca sea Dios mentiroso, y Dios no miente. Por esa razón es que cuando usted está señalando a alguien que tiene alguna falta visible, vaya al aposento alto y cuestiónese usted mismo ante el Señor cuáles son esas cosas que usted tiene y que yo tengo y que tenemos todos, porque estamos en un cuerpo de muerte. El que se crea que no peca hace a Dios mentiroso, porque Él dice que todos somos pecadores porque estamos en un cuerpo de naturaleza pecaminosa, y hay muchas cosas en las que a veces ni nos damos cuenta que estamos faltándole al Señor. Y es por esto que no tenemos que estar señalando, tenemos que estar restaurándonos los unos a los otros, viéndonos como si nosotros estuviéramos también en esa falta. No que nosotros visualizamos que debemos caer, porque la palabra nos ayuda a mantenernos cada día más semejante a Cristo. Y ese es el Cristo que debemos manifestar en nuestras vidas. Pero ¿cómo lo debemos hacer? Como lo hizo Cristo, que dice que Él nos restauró espiritualmente, con mansedumbre, con misericordia, con gracia. Usted lo tiene, usted tiene todas las cosas que Cristo hizo en este mundo terrenal. Usted puede hacerlo y más, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué no somos imitadores de Cristo y nos convertimos en jueces para estar acusándonos los unos con los otros por vestimenta, por comida, por día de reposo, por todas estas cosas de práctica humana con las que pretenden agradar a Dios? ¿Y qué haces tú con agradar a Dios en esto, aquello y lo otro y fallarle en una? Por lo tanto, sometámonos a la obediencia de compartir el amor de Cristo, de compartir la mansedumbre, de compartir en mansedumbre nuestro amor por los hermanos. Yo le amo, amados hermanos, y le presento la palabra como debe ser presentada. El Señor habla de que nosotros compartamos y que nosotros demos de acuerdo a como Dios pone en nuestro corazón, en el sentido de compartir la bondad, ese don espiritual que el Señor le ha dado a usted y me ha dado a mí. El Señor nos pide que nosotros practiquemos con nuestros dones espirituales la semblanza de Cristo, ser como Él es, para que nosotros seamos eso, que demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y que la iglesia de Cristo siga creciendo y siendo fortalecida y santificada en su palabra. Es en amor que le digo esto, porque podría estar aquí criticando a los demás, porque ese es uno de los papeles que más se ven, pero no es la intención de criticarle, de llamarlo para restaurarlo a que seamos más espirituales y que vengamos a traer ese amor, esa aceptación y ese perdón que Cristo nos amó, con el que Cristo nos dio, con el que Cristo hizo su sacrificio por usted y por mí, y que nosotros no seamos capaces de hacer el sacrificio de entender que así como está cualquier hermano que haya caído, ese hermano necesita ser restaurado, necesita ser amado, necesita ser levantado, necesita esa ayuda para limpiarse y poderse poner igual que usted a la altura de seguir el camino de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Es por eso el amor con el que Cristo dijo: ámense los unos a los otros. ¿Cómo usted puede amarme a mí si usted me niega a Cristo? El que está más necesitado de Cristo, a ese que usted tiene más rápido que brindarle la palabra, brindarle el amor y entregarle todo lo que el Señor ha puesto en su corazón para compartir esa bondad. Entonces eso se llama sembrar.
Usted va a sembrar en el Espíritu, usted va a sembrar la bondad, usted va a sembrar la misericordia, usted va a sembrar la gracia con la que Cristo le amó, porque dijo, dar por gracia lo que por gracia has recibido, y tú recibiste amor. Y hemos recibido amor de Cristo, hemos recibido justificación, hemos recibido redención, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos recibido la salvación, la santidad, todas estas cosas buenas que hemos recibido. ¿Por qué no somos capaces de restaurar a un hermano dándole todo eso, esa aceptación, ese amor, ese perdón? Usted no mira a nadie si está tatuado, usted no mira a nadie si tiene pelo largo, usted no mira a nadie si tiene pantalones rotos, usted no mira a nadie que se esté maquillando. Esas no son las cosas que importan. Lo que importa es que usted le comparta la palabra y que la palabra misma haga el trabajo en cada uno de nosotros, creyéndole al Dios que predicamos. Porque usted predica de Dios, pero quiere cambiar las cosas, como hizo el eunuco, el que usa, que vio que los caballos se estaban rebalando y le metió la mano al arca para que no se le cayera el arca de Jehová. ¿Y qué pasó? Se fulminó, se volvió polvo. Y eso le pasa a muchos religiosos que quieren arreglarle el arca al Señor, tratando de corregir a los hermanos, criticándolo, condenándolo, mandándolo para el infierno y haciendo todo eso. Esos son USA, poniéndole la mano, porque el Señor dijo, es mío el juicio. El que come para mí come y el que no come para mí no come. Y el Señor es quien dice, mío es el juicio. ¿Por qué hace usted entonces juicio de sus hermanos? Si usted lo ve caído y usted lo ve mal, es el que más necesita que usted vaya a su socorro y lo restaure. Hermano, yo quiero venir y tenerle que comprar ropa nueva, cómprele ropa nueva, cómprele comida si necesita, pero déjele saber que usted está ahí para él. No se ponga a predicarle acerca de lo correcto y lo no correcto de la ley. No se ponga a predicar el legalismo, porque eso no es lo que le va a restaurar. Lo que le va a restaurar es saber que Cristo murió en la cruz del Calvario por él, que Cristo pagó un precio muy alto. Y cuando él empiece a escuchar la palabra, él va a ser santificado en esa palabra. Y todas esas cosas que usted veía como error van a desaparecer de la vida de esa persona, porque usted fue capaz de hacer lo que hizo Cristo, de amar a su hermano, de amar a su hermana. Esa es la semblanza que debemos manifestar de nuestro Señor. Estas enseñanzas son muy importantes, pero tenemos que reflexionar en cómo hemos venido actuando, cómo nos vemos a nosotros mismos. Nosotros debemos dejar el orgullo de lado. No se crea que usted es santo, 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 porque no importa que tan santo, santo sea, alguna falta te ha de tener porque todavía está en este cuerpo de muerte. Y cuando digo esto no lo hago como una acusación, sino para que no nos llenemos de orgullo, porque el Señor al orgulloso lo ve de lejos. Y por orgulloso arrojó a él del cielo a Satanás. ¿Por qué? Porque él no va con el orgullo. Entonces, cuando usted se cree que usted es más evangélico, o usted es más cristiano, usted es más pentecostal, y usted es más que el otro, y practica mejor que el otro, el Señor empieza a alejarse de usted, viéndolo de lejos, de lejos, de lejos, de lejos, de lejos, porque usted se está llenando de un orgullo falso. Qué bueno que se llenara mejor de amor. Y a esos hermanos que verdaderamente lo necesitan, no lo viera como chiquito. Todo el que tenga una necesidad grande es al que Dios quiere alcanzar más con su misericordia, como nos alcanzó a nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos. Él no nos preguntó que si nos limpiáramos, que nos pusiéramos santo, santo, santo para él morir en la cruz del Calvario por nosotros. No, él murió, se entregó hace más de 2000 años por ti y por mí, sabiendo que nosotros le íbamos a fallar, sabiendo toda la verdad. ¿Usted cree que él no sabía que Judas era diablo? Él lo sabía, él mismo lo dijo en la misma mesa que le sirvió la Santa Cena. En esa misma mesa dijo, aquí hay uno que es diablo y que me va a entregar. Entonces, sabiéndolo, cuando repartió el pan y repartió el vino, cuando repartió el cuerpo y repartió la sangre, él no se la negó a ninguno. Y por eso es que yo a veces veo con tristeza que en muchos lugares que sirven la Santa Cena se la niegan a alguien que acabó de llegar en ese momento, o se la niegan a alguien que está en falta o que está en disciplina. Y todas esas son aberraciones en contra de la palabra de Cristo, cuando dijo servir a todo en la congregación. Y cuando él dice a todo, él está haciendo ahí, eso se llama servirlo sin dignidad. La dignidad, que todos sepan que ese cuerpo y que esa sangre va a ser capaz de transformarlo, porque Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. ¿Y cómo le niega usted, hermano, a un hermano
la esperanza de gloria que es Cristo. Dele el cuerpo y dele la sangre a todos en la congregación, incluyendo a los niños, para que vayan aprendiendo y a tener esa consagración para con el Señor. Hacen las cosas del altar tan sagrado que alejan a los siervos, a las ovejas de Dios, porque todo es sagrado, que el micrófono es sagrado, que el altar es sagrado y que ese es el templo y que hay que respetarlo. Cuando el templo, dijo Señor, ¿acaso no sabéis que sos el templo del Espíritu Santo? El templo eres tú y soy yo. Él dijo, no habitaré más en templo de tabla y piedra. Si el Señor dijo eso, yo le creo. Yo no creo que el lugar santo donde nos reunimos sea el sagrado y el consagrado. Somos usted y soy yo, lo que somos templo del Espíritu Santo. Y por eso que somos importantes, para que nos restauremos los unos a los otros, para que nos amemos los unos a los otros, que no nos miremos por las cosas que nos separan, sino por las cosas que nos unen, que es Cristo Jesús, el amor del Padre. Es por esta razón que yo le pido con amor que tengamos una reflexión acerca de cómo nos estamos comportando como siervos de Jesucristo. Porque en esto conoceréis que soy mi siervo, en que se améis los unos a los otros. No rechace a su hermano, aunque usted lo vea caído, usted lo encontré en un bar, usted lo ve por allí, lo ve en ese tipo de práctica, dele la palabra. Y si usted cree en el Dios de su salvación, que le dio la palabra a usted, dele la palabra, que esa misma palabra que lo transformó a usted, lo va a transformar a él. Pero si usted le niega la palabra, porque usted lo cataloga, de que él no es, porque él no se porta como usted, entonces usted está negándole a Cristo, usted está negándole el amor, usted no está amando a su hermano. Y es por esta razón que debemos dejar toda religiosidad de lado, porque la religión es enemiga de Dios, porque establece diferencia. Eso es lo que el enemigo quiere entre usted y el hermano caído. Todos éramos caídos, todos fuimos caídos, todos caemos cada día, pero el Señor tiene misericordia sobre misericordia y gracia sobre gracia para usted y para conmigo. Y así que nosotros debemos tener ese comportamiento que se asemeja a Cristo. Tenemos que tener la semblanza de Cristo, cada día manifestar la imagen de Cristo en nosotros mismos. ¿Cómo? En amor, en aceptación y en perdón, porque eso es lo que nos hace ver como el testimonio vivo del Evangelio, como el testimonio que Cristo quiere que nosotros prediquemos. Dijo, este Evangelio se predicará por testimonio, ese testimonio de la vida suya, ese testimonio de la vida de Cristo. Ese es el testimonio que queremos que aprendamos juntos en esta reflexión y en estas enseñanzas, de que nosotros seamos capaces de amarnos los unos a los otros en el amor con el cual Cristo nos amó, con el amor con el cual Cristo nos perdonó, con el amor con el cual Cristo nos redimió, con el amor con el cual Cristo nos justificó. Y esa es la enseñanza que Pablo le daba a los Gálatas y nos las da hoy a través de la palabra a nosotros. El Espíritu Santo le da esta palabra a Pablo para que sea compartida en los tiempos, y todavía el Evangelio dado a Pablo sigue predicándonos a cada uno de nosotros. En las epístolas está toda la verdad del Evangelio de acuerdo al propósito de Dios para nuestras vidas, pero debemos aprender a ser más asertivo al compartir la palabra de Dios, a ser más exitoso, llevando la palabra en ese amor fraternal verdadero, en ese amor filial, en ese amor por los hermanos, y compartir la bondad y la abundancia que Dios tiene para tu vida. Las bendiciones que llegan a tu vida son para compartirlas, más con los hermanos de la fe. Es por esta razón que él habla de eso, de esa práctica, ¿de qué? De los dones del Espíritu. Hemos sido dados de esos dones. Tenemos la misericordia, tenemos la gracia, tenemos el amor de Cristo. Y Él dijo, ámense los unos a los otros. Porque eso fue lo que Él hizo. Él nos amó primero y hizo el sacrificio por nosotros. Somos nosotros capaces de hacer el sacrificio, de ver un hermano en la calle, en los supuestos pasos malos, y alejarnos de ellos en vez de acercarnos más a ellos. Porque es una oportunidad que tienes tú para restaurar a un hermano cuando lo ve en esa condición. Así que yo quiero que sigamos en esta dinámica de aprendizaje,
haciéndonos una autocrítica personal, no yo criticándolo a usted ni usted predicando a mí, sino nuestra forma de ver el amor de Dios para con nosotros, y de esa misma manera como Él nos amó, amar a nuestros hermanos. Nosotros no somos capaces, ninguno, de ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, si no somos capaces de amarnos los unos a los otros. Y no es amar al que está santo, y al otro que está medio qué sé yo cuándo, mandarlo para el infierno y empezar a predicar y hablar mal de él. Porque cuando usted se convierte en eso, usted se está convirtiendo en el enemigo Satanás. Porque Satanás es el acusador de los que le creen a Dios. Él es el acusador de los siervos de Dios. Entonces, cada vez que usted acusa, que usted condena y que usted manda para el infierno sin tener la autoridad, primero de estar haciendo juicio y segundo, de estar mandando a nadie para el infierno, usted está haciéndole el trabajo al enemigo, porque eso es lo que el enemigo quiere que estemos, en ese para atrás y para adelante. Pues yo no discuto con eso acerca de la palabra. Yo te enseño el amor. Te enseño el amor que Él tuvo para con nosotros. Ese es el testimonio de Cristo, amor. Y eso es lo que debemos compartir. Cuando menciono este tipo de cosas, no es desde el punto de vista religioso, sino de reflexión, de que seamos más de Cristo y menos de nosotros. Que nos neguemos a nosotros mismos, que neguemos al hombre viejo que anda haciendo juicio, anda condenando y anda mandando gente para el infierno, y empecemos a ser como Cristo. Amarnos los unos a los otros. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes. Que sea la paz del Señor con cada uno de nosotros, para que sea en Cristo que nosotros podamos ser más asertivos, que podamos ser más exitosos. No para nosotros brillar, sino para que Cristo brille en usted y en mí. Nuestra vida son el altar a través del cual el Señor quiere manifestarse. Nosotros, usted y yo, somos el templo del Espíritu Santo. Y es la verdad de Dios cuando dijo que ya no habitará más en templo de piedra y madera, sino que o no sabe que sos el templo del Espíritu Santo. Es ahí donde el Señor ahora habita, y es el amor de Dios el que nos libera de esa esclavitud de la religión y que nos hace sentir acusados cada día. El Señor no te acusó de nada, porque Él te dio todo lo que necesitaba para darte todas esas cosas que te enumeré, que tú tienes en Cristo Jesús. Ya tú la obtuviste en Cristo. No es que la vas a obtener, no es que tú vas a ser salvo, ya fuiste salvo. No es que tú vas a ser redimido, ya fuiste redimido. No es que vas a ser justificado, ya fuiste justificado. El Señor no quiere que tú hagas nada para conseguir eso. Él te lo dio por gracia. Y como por gracia te lo dio, ahora Él quiere que tú sigas la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué Él te pide que siga la santidad? Porque ya te hizo santo, porque ya te santificó y te santifica en su palabra. Y el Señor quiere que tú te ocupes de tu salvación. La salvación es algo que ya Él te dio, pero no te la dio para que tú, siendo salvo, te estés comportando como que tú no tienes a Dios, no tienes fe y no tienes esperanza. Compórtate como alguien que tiene a Dios, que tiene a fe y que tiene esperanza. Y por esa razón el Señor dice: sé santo porque yo soy santo. ¿Por qué tu Padre te dice que seas santo? Porque si Él te engendró, tú eres de su naturaleza santa y quiere que tú la manifiestes en tu vida. ¿Cómo? Amando a tu hermano, amándose los unos a los otros, porque esa es la manera con que Dios nos amó. Cristo nos amó porque nos hizo hijos aceptos en el amado, y ahora somos sus hermanos. Y por eso el Señor, en ese amor misericordioso, se entregó a sí mismo hasta la muerte de cruz, para que tú y yo tuviésemos salvación, para que tú y yo fuésemos justificados, para que tú y yo fuésemos reconciliados para con el Señor. Y ahora el Señor nos ve como su nación santa, como su divino tesoro. Ay, santo Dios, Padre Santo, eso es tan lindo el Evangelio. Yo quisiera pasarme la noche entera con usted, enseñándole y hablando de la palabra de Dios, pero el Cristo que está en mi corazón me llama a que sea de orden, y que también deje algo para seguir en la semana que viene. Así que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes. Acuérdese, usted y yo somos templo del Espíritu Santo. No el lugar donde usted va, es usted y yo lo que somos el templo. Por lo tanto, vamos a creerle a Dios por su palabra, porque Él no habita en esos lugares. Más bien tenemos que tener un lugar de reunirnos para dar testimonio de que Él es, de que tenemos un Dios, que tenemos fe y que tenemos esperanza. Para eso son esos lugares, y es muy lindo que lo tengamos y que lo cuidemos y que lo hagamos prosperar. Pero también es importante nunca perdernos de que el siervo, usted y yo, somos el templo sagrado del Espíritu Santo. Les amo en Cristo Jesús. Bendiciones.